Thank you very much to all of you. We are really, really happy to see so many interested people in this very interesting topic. So maybe not surprising, interesting topic, and also very, very, very important, obviously. we're going to talk about education for sustainability and all of that in the frame of planetary boundaries. It's I think, a global task that stands ahead of humanity. And we all believe that education is the key instrument to move forward and find solutions to our current challenges. I am very, very thankful for all of you to be here, especially also our partners, our Terre des Hommes partners on the ground. So I'm excited to look forward to that. I just want to ask everyone who is here and who can turn on their camera, at least for a little while, so that our partners far away in the world can at least have a quick look at everybody's faces, and we feel a little bit familiar of who is here. If you can, and it's clear if you can't, that's also understandable. Thank you very much. Nice to see you. So I would like to thank already now Terre des Hommes, and specifically Anaí Cajardo. Terre des Hommes is a member of RESI, the Swiss Network for Education and International Cooperation. And Anaí from Terre des Hommes is certainly one of our very, very active contributors to our network's activities. And also today she took the lead together with her colleagues, whom she's going to present afterwards herself, to organize this Oros. So Anaí is an anthropologist, PhD, and she works as a senior advisor on education for sustainability at Terre des Hommes, Switzerland, so a specialist on the topic. And she is also a university lecturer in at least 2 universities, as far as I know, in Switzerland. So thank you. I am giving the word to the experts on this topic now, and I wish us all a very, very interesting exchange and discussion. I hand over to Anaí. Thank you. Empezar esta pequeña introducción agradeciendo mucho a la RESI, a la Red Educación y Cooperación Internacional, por el gran trabajo que han hecho y que siguen haciendo. Y en especial a Beatriz, la directora, y un agradecimiento muy especial a Nadine Bernasconi, porque ella es la coordinadora de esta red y que nos ha apoyado mucho en la implementación concreta de este webinario. Y quería también dar la bienvenida a todos los participantes que se han conectado hoy por su participación. Quiero recalcar en el hecho que es un evento participativo, esto no es una conferencia de expertos, es un momento de intercambio y la idea no es efectivamente dar una conferencia. Entonces los invitamos a compartir, a intercambiar, a sentirse libres y por eso también es así que se ha concebido este espacio. Terre des Hommes Suisse, que tiene su sede en Ginebra, es una organización de solidaridad internacional dedicada a los derechos de la niñez. Y trabajamos en América Latina, en África, en Haití, en la India y también en Suiza. Y colaboramos con casi 50 copartes, o sea, partners de la sociedad civil, entre ellos la Fundación AINI, que tiene su sede en Bolivia, con la que hemos elaborado la herramienta educativa que hoy les vamos a presentar. La pregunta a raíz de nuestro compromiso con la educación para un mundo más sostenible es la siguiente. ¿Qué tipo de educación se necesita para transformar el planeta Tierra en un mundo socialmente y ambientalmente más justo? Hoy, pero también mañana.
a la escala local, en nuestros países, en nuestros contextos locales, pero también a la escala global, porque vivimos todos en el mismo planeta. Dicho de otro modo, ¿cuál educación implementar para afrontar los retos sociales y medioambientales de nuestras sociedades en un contexto de crisis múltiples y un planeta en peligro? Les invito a tener presente esta pregunta a lo largo de este encuentro. Para seguir, me gustaría compartir muy brevemente algunas pautas acerca de nuestro entendimiento en Terre des Hommes Suisses acerca de la educación para la sostenibilidad. Aunque hoy se reconoce que la educación es necesaria para construir un mundo más sostenible, no todos los tipos de educación son sostenibles y las concepciones de este enfoque educativo son muy diversas. Nuestro compromiso con la educación para la sostenibilidad está vinculado a la observación o a la constatación de que los niños y las niñas de los grupos sociales más marginados que viven sobre todo en el llamado sur global, son los más vulnerables a las consecuencias de la superación de los límites planetarios. Por ejemplo, el cambio climático. Y también a las convulsiones sociales que están asociadas. Por ejemplo, el aumento de conflictos, de la inseguridad, las desigualdades sociales y las migraciones forzadas. Esta observación nos lleva cada vez más a trabajar en la intersección de la educación para la sostenibilidad y la educación en situación de emergencia, recalcando que se trata de un reto global que nos concierne a todos. Adoptamos en Terre des Hommes Suisses un enfoque basado en los derechos de la niñez y en el marco de referencia internacional, como la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, o ODS4. Y estamos convencidos de que los conocimientos y competencias que la educación para la sostenibilidad proporciona y representan una contribución fundamental a la calidad de la educación. Tan importante como aprender a escribir, contar y leer. Terre des Hommes Suisses promueve una educación transformadora y una sostenibilidad fuerte. Queremos formar niñas y niños actores de cambio, los que nos lleva a trabajar con pedagogías activas, interdisciplinarias y basadas en las competencias. Por ejemplo, el aprendizaje basado por proyectos. Y último punto que quiero recalcar, trabajamos con copartes, con partners locales que cuentan con un sólido anclaje contextual. Destacamos la importancia de trabajar tanto en la educación formal como la no formal y de tener en cuenta los saberes locales que contribuyen a la sostenibilidad social y medioambiental de las comunidades. Para concluir esta breve introducción, les comparto nuestra definición. La educación para la sostenibilidad proporciona conocimientos y competencias para participar y actuar de manera informada y responsable en construir un mundo más sostenible en el que se respeten los límites planetarios y todos tengamos acceso a una vida digna, sin ninguna forma de discriminación. Tengo ahora el agrado de presentarles brevemente a nuestros oradores. En primer lugar, vamos a escuchar a mi colega
Horacio Augsburger, que es coordinador de nuestro programa global en educación para la sostenibilidad y que está basado en Bolivia. A continuación escucharemos a Eugenia Amalia Mejía Saravia, que es profesora de escuela primaria en una escuela rural de Cochabamba, en Bolivia. Y también tenemos el gran placer de tener con nosotros a Dania Sanabria Marca, que es una alumna de la profesora Eugenia, de la edad de 12 años, de Cochabamba, en Bolivia. Quiero recalcar e insistir en los agradecimientos a la Fundación AINI por su colaboración, a la RESI por todo el trabajo de coordinación. Es importante para mí también dar formalmente la bienvenida a la profesora Eugenia y a Dania, que se han reunido con nosotros aquí de manera muy especial. Yo debo recalcar que ellas están conectadas desde una zona rural de Cochabamba y esperamos que no tengan problemas de conectividad. Eugenia y Dania se sienten un poco nerviosas e intimidadas por la experiencia. Es la primera vez que participan en un evento internacional como este, plurilingüe, no tienen mucho la costumbre de las computadoras, así que tienen un equipo de la Fundación AINI que las está asesorando y no están acostumbradas a hablar en público. Así que les agradezco de antemano su buena acogida y por vuestra comprensión. Horacio, te dejo la palabra, te toca a ti. Muchas gracias a todos y a todas y les deseo un buen webinario. Oros. Súper. We have organized, and I did in Spanish, and I'll be doing my presentation in English. So just to come back a little bit to our perspective on education for sustainability that Anaí was saying, the core of our approach, sorry, I'm having problems. The core of our approach are child rights. So when we look at planet Earth, we have a lot of people in planet Earth, and all these people have rights. So we have to be able to accomplish the rights of other people, and we focus strongly on children. So having this in mind, we also, in our planet, we don't only have people, but we also have the planet, and the planet has boundaries. Now we know that there's 9 planetary boundaries, and we know that there's 6 of the 9 that we have already passed. So we know that the planet has physical boundaries. So what we think is important in the future is that children learn to live together in this safe operating space between rights and planetary boundaries. It's called the safe operating space by a group of scientists now. And we strongly agree with this because there's a big challenge. For example, still 11% of the population do not have enough food to eat. So we have to give food to more people without further pushing planetary boundaries. So this is the big challenge. So we want children to learn about this and acquire the knowledge related to this. What we are going to look at today, what we're presenting today, is the first socio-ecological discovery box that we developed at Terre des Hommes Suisse, and it's related to one of the 9 planetary boundaries. In the future, we would like to have 9 different boxes, each box addressing a specific planetary boundary. In this case, the box 01 is related to climate change. So why the box? First, we grouped some teachers in Bolivia, and we asked them what
you think is important that we should address in relation to environmental issues? And a lot of them said that they have heard about climate change, but they do not have the tools nor the materials to address this during their lectures. So there's a big knowledge gap from teachers and students in the Bolivian education in general. So we saw this gap, and together with the teachers, we said that it's important that we address climate change and that we develop tools and materials so that they can approach this topic in school. We wanted to have a pedagogy based in experimentation that breaks a bit this boundary that science is only for crazy scientists. We want to break this and say that science is fun and science can be done by everyone in different contexts. Everyone is doing science in one or another way. And this box is also in line with the formal educational law in Bolivia and in line with the curriculum. This was very important because teachers otherwise would not be able to use the boxes and report their activities to the directors of the school. So it had to be in line, and it had to be easy for them also. Because it's important to say that teachers, at least in Bolivia, and I guess in other places too, do not have a lot of time to invest and do research to find out new topics and new materials. So if we give them everything kind of ready, it helps them a lot. So the learning objectives of the socio-ecological discovery box is that children understand the causes, consequences of climate change and the relation to their rights, and also that they can imagine possible solutions related to climate change and their rights. So what is in the box? In the box, we have first a memory stick that has different videos and introductory videos so that you can understand all the box, all the materials, all the guides and the manuals. And then we have one specific video for the activities of teaching climate change in the language class, teaching climate change during math class, and teaching about climate change during science class. The box has all the materials that are necessary to do all these different experiments. And there's 2 guides for teachers for different grades in school and 2 manuals for students. The basic difference is that the guides for teachers have all the preparatory material and have all the answers to the possible questions that we have. And the manuals for students have spaces in blank to fill in. We give schools 15 manuals for students. That's 1 manual for every 2 students, because we cannot give every student a manual. It would be too expensive. So as I mentioned before, the way that this whole guides and manual are organized is that first we teach students about the causes of climate change and the relation to their rights, then the consequences of climate change, and finally, the possible solutions to climate change. Here in the images, you can see some examples of how the guide looks like. On the left side, we have a small experiment to explain the causes of climate change during science class. And on the right side, we have an exercise that can be used during math class, and it's related to solutions related to climate change. Until now, what we have achieved is that we have done 5 training sessions with teachers of La Paz, El Alto, Sucre, and Potosí, approximately worked with 60 teachers in Bolivia, and we're creating this WhatsApp group where the teachers can share the information and share their experiences and their problems.
we have achieved until now about 2,500 children that have used the box in different contexts and have done different exercises that are in the box. Many have seen the videos and the explanations, teachers and students. And what we hope in the future is that the 60 teachers continue using the box, that we get at least 20 new teachers for 2025, and that we can develop a learning assessment method for 2025. La So palabra this a mis was the colegas. Muchísimas socioecological gracias. discovery box that we are Gracias, applying in Horacio, por esta Bolivia, and the presentación teacher Eugenia acerca de and estas Dania cajas de have been descubrimiento using this box. socioambiental. So Ahora now vamos a I hacer give the un word back to my pequeño, colleagues. Thank you una very much. pequeña, algo un poquito más participativo, es simplemente para calentarnos acá. Quisiera que abran el chat y que entonces la pregunta que les queremos someter es la siguiente. ¿Cuáles son los retos en términos de sostenibilidad más importantes que enfatizar en un programa de educación para la sostenibilidad, en el contexto de educación de la cooperación internacional? Uno de los retos también de la educación a la sostenibilidad es que hay muchos temas, son muchos los temas que hay que abordar y depende de los contextos, hay que enfatizar en uno o en el otro. Entonces yo quisiera que ustedes respondan en el chat, en vuestra opinión, ¿cuál es o cuáles son los temas, los retos más urgentes que deberían abordarse en el marco de un programa de educación para la sostenibilidad en contextos de cooperación internacional? Para responder simplemente pueden, por favor, abrir el chat y compartir las respuestas con todo el mundo. Tomen su tiempo, abran el chat, que es el icon que hay ahí. Tomen su tiempo y escriban lo que les viene, pero tomen el tiempo de escribir, tenemos tiempo. Y tomamos todos juntos ahora en el chat y escribimos.
Mm. Mm. Nadine, je te laisse nous dire quand... Ah, tu devais commenter, en fait. Oui, 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 mais est-ce qu'on... Vas-y, vas-y. Ok, muchas gracias. Quería dejar el tiempo necesario a todos y a todas de escribir en el chat. Les propongo que ustedes también miren las diferentes respuestas. Hay algunas respuestas que recalcan no tanto la temática o los retos de sostenibilidad, pero que son importantes, que son en relación con el tema de el contexto político para poder llevar a cabo este tipo de educación, como justamente presupuestos, alianza con los estados. Entonces, estos son efectivamente el contexto dentro del cual se puede implementar, pero no son propiamente hablar retos temáticas que se pueden abordar con los niños en el aula. Dentro de las otras respuestas, que todas son súper importantes, la falta también de investigación y conocimiento local de las comunidades sobre estos fenómenos como el cambio climático, y el reto de didactizar, o sea, de dar estos conocimientos científicos, de transformarlos en prácticas pedagógicas, que es también algo que hemos tratado, que se ha tratado de hacer en estas cajas de descubrimiento socioambiental. Em, em, la otra respuesta que quería comentar, que me parece muy importante, es la de equipar a los profesores con justamente de formación de los profesores, que son extremadamente importantes, ya que son ellos que si ellos no están formados, va a ser difícil poder implementar este tipo de educación. Les invito a mirar de manera general las respuestas, porque hay realmente orientaciones y temas y retos muy importantes que también tienen que ver con el tema de las desigualdades, las injusticias ambientales, las injusticias climáticas, que no tienen el mismo impacto según el lugar donde vivamos. Muchas gracias a todos por este pequeño intercambio y podemos pasar a la próxima parte de nuestro webinario. Entonces vamos a seguir con Anaí y Eugenia. Sí, espera, tengo que... Eugenia está con nosotros. ¿Puede poner ahora el micrófono? Muchas gracias. Entonces, como les decía al principio de este webinario, hemos tenido el gran privilegio de que en Bolivia hemos podido trabajar con la Fundación AINI y con profesores que se han capacitado y que han experimentado, que han aplicado esta caja de descubrimiento socioambiental. Y hoy día tenemos el gran placer de tener a la profesora Eugenia con nosotros. Y para empezar, la idea es tener una conversación muy informal con ella acerca de su experiencia con estas cajas. Y para empezar simplemente esta conversación con ella, profesora Eugenia, si nos puede tal vez usted explicar por qué nosotros nos hemos
conocido un poquitito ayer, pero si puede explicar a los participantes, nos puede decir tal vez su nombre completo, cómo se llama, dónde vive, cuál es la escuela donde trabaja, cuál es el contexto de trabajo. Se puede presentar usted y su contexto de trabajo. Ya. Mi nombre es Eugenia Amalia Mejía Sarabia. Trabajo en la unidad educativa 30 de agosto, distrito Arribieto, Cochabamba. Vivo aquí en Cochabamba. ¿Y nos puede explicar un poquito cómo es la escuela donde trabaja, cuántos alumnos hay, usted cuántos alumnos tiene en su aula? Ya. La unidad 30 de agosto tiene bastante alumnado. Actualmente son más de 960 estudiantes, pero tiene bastantes necesidades. Los cursos están formados de paralelos. En cada curso hay de 35 a 40 estudiantes. Y no hay ambientes, mobiliario y algunas necesidades básicas que no tiene la unidad educativa. Ujú. O sea, usted trabaja con más o menos 30 y 40 alumnos en el aula. Sí, el año pasado trabajé con 40 alumnos, con sexto de primaria, y este año voy a trabajar con 35 estudiantes con primero de primaria. Muchas gracias. La próxima cosa que quería conversar con usted era ¿qué ha hecho usted con sus alumnos? ¿Cómo ha trabajado con esta famosa caja de descubrimiento socioambiental? Y nos puede dar ejemplos. He trabajado, aquí tengo unas fotos, aquí trabajé con los estudiantes por grupo. Trabajamos, aquí hay una exposición sobre el medio ambiente, cómo era antes y cómo es hoy día. Antes se veía todo verdecito, bien bonito, pero hoy en día, lamentablemente, no está igual. Entonces, aquí se creó que debemos ser más responsables y también tener conciencia de que si nosotros no cuidamos donde vivimos, el día de mañana ya no estará bien. Aquí también tengo otra foto que trabajé sobre el agua relacionada también a la actividad. Aquí igual tengo una exposición con los estudiantes donde ellos lo trabajan para ver qué es el medio ambiente. Aquí tengo de un pequeño proyecto que hice donde nosotros hacemos con responsabilidad cada trabajo que se realiza. Abordar sobre esta actividad con los estudiantes ha sido para mí muy interesante, porque si ellos hoy en el momento no tienen responsabilidad con donde nosotros vivimos, el día de mañana ya no va a estar para que vivan los demás. También ha sido crear conciencia, responsabilidad con ellos, para ayudarles en las prácticas de todos los días. Los estudiantes, a los estudiantes hay que hacer que tengan conciencia, responsabilidad para que trabajen y no, por ejemplo, si algo compramos, no botarlo donde sea que sea el desecho, sino llevar a un lugar para que se pueda mantener en depósitos o no. Hemos trabajado también en separar la basura, después también hemos hablado sobre el ahorro de energía, también hablamos en el consumo saludable. Ujú. Y dígame, ayer me comentaba usted, profesora Eugenia, que habían trabajado en muchas áreas, con muchas disciplinas también, áreas, ¿no es cierto? Sí, con esta actividad se puede integrar todas las áreas. Ujú. En lenguaje, por ejemplo, hicimos producción de textos, matemáticas trabajamos, estadística, porcentajes. En ciencias naturales también trabajamos sobre el ciclo del agua. Y en sociales igual trabajamos sobre medio ambiente.
Muchas gracias. ¿Y nos puede tal vez compartir, ha tenido tal vez algunas dificultades, los alumnos tal vez no les interesaba este tema? ¿Fue algo fácil o difícil? ¿Tuvo con los alumnos o al contrario fue algo agradable? ¿Cómo los alumnos recibieron el material? Para los estudiantes ha sido algo novedoso porque nosotros, primera vez que lo utilizamos, hemos tenido sí algunos problemas, pero en el transcurso del tiempo hemos tenido que solucionarle. Entonces, sí ha sido muy bueno el trabajo que se ha realizado. Y también con los papás porque ellos siempre colaboran de acuerdo a sus posibilidades. Ujú. ¿Y cuáles son las dificultades que han encontrado? ¿Nos quiere compartir un poco? Las dificultades siempre existen en cada unidad. No tenemos mucho material de apoyo. Yo no escucho ya, el sonido está muy malo. Y creo que tenemos Y un problema de tratar de sonido. solucionar Sí. eso era un poquito difícil, pero como teníamos Eugenia, perdón que interrumpe, pero se escucha eh, mal. ¿Es posible de conectarse y conectarse de nuevo? ¿Me escucha, Eugenia? sí, ¿Sí? está bien, El sonido está... está bien, Espera, hable un sí. poco, por favor. Hable Eugenia un poco, vamos a ver si funciona. Ahora, No, no, no funciona, no sé, creo que puede intentar de conectarse y conectarse, tal vez Lady las puede ayudar. Mm, tal vez sacando la cámara, está mejor. Vamos a ver, Eugenia, ¿puede intentar hablar ahora? sí, ya se escucha. Ahora se escucha mejor, Eugenia. A ver, nos estaba contando sobre las dificultades. Sí, en el aula tuvimos bastantes dificultades en materiales, pero después se solucionó y logramos hacer las actividades empleando la caja. Ya, eran dificultades materiales entonces principalmente. Sí, materiales y mayormente espacio en el aula, casi como hay tanto estudiante, el ambiente son pequeños, eso mayormente era después, pero había eso. Es Se trató de verdad, solucionar. es verdad que debe ser un gran reto de trabajar con aulas, con niños, alumnados de 40 y hacer trabajo participativo. No debe ser fácil. Sí, es un poquito complicado porque hay algunos niños que trabajan rápido y otros que son bien lentos. Entonces, nivelar eso es un poquito difícil. Profesora Eugenia, también le quería hacer una pregunta acerca de la capacitación. Yo sé que usted recibió una capacitación para utilizar estas cajas de descubrimiento, ¿no es cierto? Sí, Sí. ¿Y asistí a usted una piensa que es oportunidad. importante también seguir capacitando a los otros profesores en Bolivia? Sí, es muy importante porque es una ayuda muy buena y es necesaria en el curso que uno trabaja. Muchas gracias, Eugenia. Nos estamos pasando de tiempo y vamos a tener más tiempo para conversar, tal vez con las preguntas de de los participantes. Tenemos a Dania, que está, yo creo, esperando poder compartirnos su experiencia. Dania, que es esta alumna de 12 años que ha trabajado con la profesora Eugenia, que ya escuchamos, y debe estar esperando desde hace un rato. Así que propongo que sigamos adelante con la conversación con Dania. Horacio, te dejo la palabra porque tú estás para que Súper, puedas. súper, muchísimas gracias. Ahora voy a hablar en español porque voy a hacer la entrevista, algunas preguntas a Dania. Dania, no sé si me puedes ver y si me escuchas bien, si tu micrófono está habilitado.
¿Sí? Si me puedes responder, no te veo ahorita. ¿O aló? Dania, a ver si nos dices hola. 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 Eso, súper. Que no veía si tu micrófono estaba habilitado. Súper, Dani, ahora ya has visto que es bien facilito, la profe ya ha hecho las entrevistas, ya ha contado un poco y nosotros queremos igualito, solo que nos cuentes un poco tu experiencia. Y lo primero que yo quisiera que nos cuentes es cuál es tu nombre completo, dónde vives y qué edad tienes. Buenos días, mi nombre es Dania Sanabria Marca, tengo 12 años, vivo en la ciudad de Cochabamba, provincia de Arbieta. Súper. Tal vez si me cuentas cuántos hermanos y hermanas tienes y cuántos compañeros de curso has tenido el año pasado. Tengo 3 hermanos y el año pasado tuve 38, no, Ajá. 39 compañeros. 39 compañeros. Súper. ¿Y a qué juegan en el recreo? Fútbol, Fútbol. ¿Te gusta jugar fútbol? sí. Qué bien, qué divertido. A mí también me gusta un poco jugar fútbol. Ahora, yo quería que nos cuentes un poquito qué te ha gustado de esa caja que han aplicado con la profe Eugenia el año pasado. ¿Qué es lo que más te gustó de aplicar esa caja? Me ha gustado mucho poder dibujar y pintar sobre el cambio climático y los desastres naturales que los seres humanos estamos destruyendo en el planeta Tierra. Ujú. ¿Nos quieres mostrar tu dibujo? Súper, mil gracias, Dania. Después yo quería saber que nos cuentes a partir de lo que has aprendido en la caja, de estos dibujos que han hablado del cambio climático y todas estas cosas, ¿algo ha cambiado en tu vida? ¿Algo haces de manera diferente ahora que lo hacías antes? Sí, ¿Qué? la responsabilidad Ajá, la responsabilidad de qué, pero tal vez si me puedes contar un poquito. de cuidar el medio ambiente. Ajá. O sea, ahora tú sientes que tienes una responsabilidad de cuidar el medio ambiente y antes no sentías esa responsabilidad. No, Ajá. ¿Y te gusta sentir esa responsabilidad? sí, Ujú. ¿Y qué haces, digamos, ahora que tienes esa responsabilidad? ¿Qué haces diferente? reciclar la basura, Ujú. Súper. Antes, ¿qué hacías con la basura? le botamos en la calle. ¿Le botabas en la calle nomás? Ay, Sí, ay, ay. Bueno, qué bien, pues que ahora ya tengas esa responsabilidad y ahora la recicles esa basura. Me parece muy bien. Y tal vez si nos puedes contar a nosotros, aquí a los adultos que te estamos escuchando, ¿qué crees que hay que mejorar de la caja? ¿Hay algo que crees que deberíamos cambiar, mejorar o todo está bien? Tal vez tendrían que haber chocolates en vez de lápices. No, mentira, tiene que ser con cosas educativas. Si no se te ocurre nada, no hay ningún problema. no está bien la caja. ¿Te gusta así como está? Sí, Súper. ¿Algo más que nos quieras contar? Hace un ratito me estabas contando, eso me parecía interesante, solo para conocer mejor el contexto de Dania, que nos digas qué haces después de clases. ¿Te acuerdas lo que me estabas yo voy, contando juegas y yo voy después a lo de la trabajar. repostería. ¿Cómo?
Yo voy a trabajar A trabajar. ¿Y en qué? en repostería. Ajá. ¿Y haces la repostería o la vas a vender? No, no, ayudo y hay veces. Hay veces vamos a vender igual. Ajá. Súper. Entonces, aparte del colegio, Dania ayuda, me contaste hace rato que era con tu tía, ¿no ve? Que hacían repostería y vendían ahí en Arvieto. Sí. Súper. Muy bien. O sea, yo por ahora no tengo más preguntas. Mil gracias, Dania. ¿Ves? Te ha salido súper bien, capísima. Te has preparado mucho, has practicado y has salido muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Te hemos hecho faltar de clases y todo. Muchas gracias. Ahora, si no me equivoco, Nadine, ahora el público puede escribir una pregunta que quieran hacer a Dania. No valen preguntas difíciles. Bueno, les propongo no hay que escribir, no escriban en el chat, pero simplemente tomen unos minutos si tienen pregunta y abren y pregunten directamente a Dania y Horacio y así le va a ayudar a responder a la pregunta. ¿Alguien quiere una pregunta fácil para, para Dania? Si es difícil, la respondes tú. Si es fácil, la respondo yo. Ujú. ¿Puedo hacer una pregunta a Dani? Claro. Gracias. Hola, Dania. Una pregunta desde una docente desde Colombia. Cuando tú estabas aprendiendo con esa cajita, seguramente en tu casa se dieron cuenta de las cosas nuevas que tú estabas aprendiendo, de cómo cuidar la naturaleza, de cómo pintar la naturaleza. ¿Hay alguien en tu familia que antes tiraba basura y de pronto también empezó a reciclar contigo? Sí. ¿Sí? ¿Quién aprendió en tu casa? Mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Ahora reciclan los dos. Sí. Ay, qué bueno. Chiste es que todo lo que aprendas en la cajita lo lleves a toda la familia, que todo lo reciclen, que los pasteles que no se vendieron se los coman o los regalan. No, mentiras, no, no, no. Gracias. Súper. Muchas gracias por la pregunta, Joana. Creo que eso indica mucho los efectos que a veces no contabilizamos o no prevemos, ¿no? Del uso de las cajas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Viste, Dania, no son difíciles. Y solo tú sabes la respuesta, además, ¿no? Yo ni idea de que quién en la casa ha cambiado. Yo tenía una preguntita, pero no sé si me atrevo, Dania. ¿Me atrevo? Está bien. Ya, gracias. Quería saber, creo que escribiste un cuento, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Nos puedes mostrar? Creo que lo escribiste, ¿no? No tenías un papelito. Escribiste un cuento. Y este cuento, ¿nos puedes contar así brevemente de qué habla? El lamento del bosque. El lamento del bosque. Solamente el título es muy lindo. Mm. ¿Nos quieres contar un poquito más sobre este cuento? Sí, va a contar. ¿De qué se próxima leer la empresa? El resto. El de que sí, como, no, no parece leer. Sofía y Mateo miraron con determinación, sabían que no era nadie. Más claro. Ya. Mm, Averigua. ya.
Sofía y Mateo se miraron con determinación, sabían que no podían quedarse con brazos cruzados, se unieron a sus amigos y Dania, comenzaron perdón, ¿puedes hablar más fuerte y más despacio? Para la Más- interpretación, para los que interpretan es difícil. Solo un poco más despacio. Muchas gracias. Sofía y Mateo se miraron con determinación, sabían que podían quedarse de brazos cruzados, se unieron a sus amigos y comenzaron a actuar, plantaron árboles, recogieron la basura del bosque y convencieron a los adultos del pueblo de usar menos autos y más bicicletas. Con el tiempo, el bosque recuperase. Los ríos volvieron a llenarse, los pájaros regresaron y el calor no era tan sofocante. Sofía y Mateo aprendieron que aunque el cambio climático es el problema grande, con pequeñas acciones, todos pueden ayudar. La tierra, desde entonces verde, Hoja se convirtió en un pueblo ejemplo, cuidado del medio ambiente, demostrando que con su amor y esfuerzo se puede proteger nuestro hogar. Gracias, Dania. Entonces, si entendí bien, porque el sonido no estaba muy bueno, pero si entendí bien, es un grupo de amigos que deciden de hacer acciones para rescatar el bosque, ¿no es cierto? Y hacer acciones ellos mismos. ¿Entendí bien? Sí, Qué lindo cuento. ¿Y lo escribiste con otros alumnos o tú solita? son el grupo. Con el grupo. Qué lindo. Esto es una actividad que hicieron con la profesora Eugenia. Sí, Entonces, felicitaciones a ustedes dos y a todos los niños que participaron en la escritura del cuento. Muchas gracias, Dania. Y Dania, hay una pregunta en el chat y es Visala que quería saber si tu familia en general te apoya y piensa que es una buena idea de usar esa box, ¿cómo se dice? Esta caja. Caja. Esa caja. ¿Tu familia en general te apoya? sí, Sí, piensa que es una buena idea. sí. Genial, gracias. Súper, Dania. Entonces, con eso hemos terminado la entrevista que tanto hemos practicado. Te ha ido muy bien, creo que has hecho muy bien, has hecho respuestas muy lindas y sobre todo has conmovido a todo tu público aquí, les has generado emociones y creo que han entendido muy bien lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Dania, y qué lindo que ahora tengas esa responsabilidad. Me alegra mucho. Gracias.